hoy. Ya, avíseme cuando esté la cámara lista. Sí. Hola chicos, muy bienvenidos a nuestro primer chapter de evangelismo, en el que vamos a estar hablando sobre la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión al cielo, ¿cierto? Es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es por eso que nos nace esta pregunta de ¿estamos realmente preparados para predicar de su palabra? Invito a que puedas poner mucha atención a este primer chapter, porque Dios definitivamente te va a sorprender y va a hablar a tu vida. El plan perfecto de Dios para la redención del mundo tiene sus inicios en el libro de Génesis, luego de la caída del hombre. Es así como el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, comienza a poner en marcha este plan que es el plan de la salvación, y que se consuma con la llegada de Jesús aquí a la tierra, con su nacimiento, ¿cierto? Luego Jesús creció, comenzó su ministerio, fue muerto, fue crucificado, pero Él también resucitó al tercer día. Y es gracias a que Jesús fue crucificado es que tenemos hoy la salvación y vida eterna por medio de su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Y es así como el Señor también quiere que esta salvación que tú y yo hemos alcanzado podamos transmitirla a aquellos que aún no le conocen o a aquellos que le conocieron y que se han apartado de sus caminos. Para todas aquellas personas que no encuentran salida, que se encuentran deprimidas, que se encuentran en soledad, para todos aquellos que se encuentran aproblemados, con depresión, aquellas personas que han sido estigmatizadas por esta sociedad, a los más malos de todos, aquellos el Señor también los ha llamado a ser salvos. La salvación es para todos los que creen en Jesús. Y nosotros somos los portavoces de esta salvación. Nosotros hoy tenemos esta salvación y debemos transmitirla, debemos hablarle a otros sobre Jesús, sobre la hermosa salvación, sobre una nueva vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. En el libro de Marcos capítulo 16, verso 15 dice: "Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura". Jesús, antes de ascender al cielo, fue la última conversación que tuvo con sus discípulos. Y es así como le entrega esta gran comisión, ¿cierto? Y le da las últimas instrucciones para que ellos pudieran continuar con esta tarea. Y la primera instrucción que les da es ir. Y esto es una acción que implica movimiento, que se traduce incluso a ir a lugares donde a ti y a mí quizás no nos guste ir. Que implica predicarle a personas a las que quizás a mí y a ti no nos caigan muy bien. Pero la instrucción, el ir, la palabra ya fue soltada. Así como Jesús le dijo a sus discípulos muchos años atrás, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el Señor hoy nos vuelve a recordar estas palabras que parece que se nos fueron olvidando en el camino, y nos recuerda que tenemos que ir, que tenemos que movernos, que tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder hablar de su palabra a aquellos que realmente lo necesitan. La segunda orden que da el Señor es predicar. Propagar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Jesús nació, Jesús murió por nosotros, fue crucificado, pero también resucitó y hoy tenemos vida eterna. Esta verdad que tú y yo hemos conocido, que se nos ha sido revelada, debe ser compartida con todos, sin distinción de personas. La tercera instrucción que entrega Jesús antes de ascender al cielo la podemos ver también en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, y allí hace mención también del bautismo. Es otra instrucción que dejó Jesús, y es que todo aquel que cree por medio del bautismo muere a su antiguo yo, es decir, muere la antigua mujer, muere el antiguo hombre, y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya no vivimos nosotros, sino que es el mismo Jesús quien vive en nosotros. Y debemos seguir caminando, ¿cierto?, en el camino del Evangelio, cuidando nuestro testimonio. Es un acto de fe, el bautismo es un acto de rendición, ¿cierto?, ante Jesús, y también es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús fue bautizado. Y esta es la hermosa misión que Jesús nos encomendó, y la verdad es que hay muy pocos jóvenes que están dispuestos a predicar de su palabra abiertamente. Son muy pocos los jóvenes, las jovencitas, los hombres y mujeres que están dispuestos a predicar de su palabra a todas aquellas personas que lo necesitan. A veces es muy difícil cumplirla, a veces nos da temor, a veces sentimos que no somos capaces, a veces sentimos que nos da vergüenza hablar de su palabra, y sentimos que no estamos realmente preparados para hablar a otros. Déjame decirte que nunca vamos a estar 100% preparados. Nunca vamos a lograr adquirir ese 100% de sabiduría que tenía el Señor. Eso es imposible.
pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos dejó a su Espíritu Santo, Él nos dejó al Consolador y es Él quien nos va a guiar para poder hablar a aquellas personas. Tú tienes que estar dispuesto. Hay muchas personas que están dispuestas a predicar desde un púlpito, cuando son invitados a reuniones masivas, ¿cierto? Cuando hay cámaras, pero son muy pocos los que están dispuestos a ir a realmente, como se dice por ahí vulgarmente, a donde las papas queman. Son muy pocas personas las que están dispuestas a predicar de su palabra, saliendo de su concepto de comodidad. Predicar en nuestras iglesias es muy distinto que llevar la palabra del Señor fuera de nuestras cuatro paredes, llevar la palabra del Señor a aquellas personas que están en el mundo y que lo necesitan. Porque la recepción es distinta. Las personas que están dentro de la iglesia van predispuestas a escuchar palabra de Dios, pero las personas que están afuera, la verdad es que no quieren nada con Jesús. Y es ahí donde la palabra del Señor también tiene que llegar. Te lo pongo de esta forma. Hay personas afuera que necesitan palabra de Dios. ¿Como cuáles personas? Por ejemplo, las personas que están sumidas en la pobreza, personas que están sumidas en la drogadicción, en el alcoholismo, personas que son esclavos de la homosexualidad, gays, lesbianas, transexuales, homosexuales, todos aquellos también necesitan palabra de Dios. Aquellas personas que han sido abusadas, aquellas personas que han sido violadas sexualmente necesitan palabra de Dios. Aquellas personas que han sido rechazadas por la sociedad, aquellas personas que han sido estigmatizadas y etiquetadas por esta sociedad como lo más malo que pueda haber, necesitan palabra de Dios. Y tú y yo tenemos la gran misión de llevar esta palabra de salvación a aquellos que lo necesitan. La palabra del Señor hoy nos invita a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra comodidad para poder predicar de su palabra. Hoy no podemos salir a las calles, pero hay distintas herramientas tecnológicas, hay distintas redes por las cuales nosotros podemos entregar de su palabra. Y yo estoy segurísima de que cada uno de nosotros conoce a lo menos una persona que ha sido rechazada por la sociedad y que necesita palabra del Señor. El Señor nos va a mandar a lugares donde no queremos ir. El Señor nos va a mandar a hablarle a personas que quizás a nosotros nos caen muy mal, o quizás a aquellas personas que a nosotros no nos gustaría hablarles de su palabra definitivamente por A o por B motivo. Hechos capítulo 10 nos cuenta la historia de Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, un oficial del ejército romano. Recordemos que Pedro era judío y los judíos no se podían juntar con nadie más que no fuera judío. Peor aún, con un oficial romano. Además que los romanos fueron los que crucificaron a Jesús. Pero a pesar de eso, Dios quería que Pedro fuera a entregar palabra a la casa de este hombre. La historia nos cuenta más adelante de que Cornelio, su familia y los amigos que con él estaban recibieron al Señor y que además fueron llenos de su Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Esto fue lo que selló su fe en Cristo. Podemos ver cómo Jesús nuevamente no hace distinción de personas. La salvación no era solamente para los judíos, sino que era para todo el mundo, para todos aquellos que decidieran creer en Jesús. Tú y yo, como embajadores de Cristo, tenemos la misión de entregar de su palabra. Nuestra misión es entregar palabra de Dios, es sembrar la semilla, porque Dios se encarga de dar el crecimiento. En ninguna parte de la palabra el Señor menciona que debemos emitir un juicio contra estas personas a las cuales nosotros les vamos a entregar palabra. La única persona que tiene esta capacidad para juzgar es Dios, y Él lo hará a su debido tiempo. Nosotros no debemos juzgar, nosotros no debemos mirar en menos a aquellas personas que necesitan palabra de Dios, porque debemos recordar de dónde Dios nos sacó a nosotros. Su palabra dice que nosotros somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero gracias a Dios, gracias a su sangre, a su sacrificio, tenemos entrada en el reino de los cielos. Por lo tanto, también tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, a pesar de que ahora sigamos a Jesús. No debemos enjuiciar a aquellas personas que no le conocen, debemos sino sentir amor por ellos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para hablar a otros? En primer lugar, debemos santificarnos, debemos apartarnos para el uso exclusivo del Señor. Debemos tener un buen testimonio. Punto número 2. Debemos tener comunión con Dios. Debemos orar a Dios. Debemos hablar con Él. Debemos estudiar las Escrituras para poder entregar estas nuevas de salvación. Punto 3. Debemos tener disposición. Disposición para ir a lugares que quizás no nos van a gustar. Disposición para hablarle a aquellas personas a las que nadie les quiere hablar porque les da miedo, porque les da vergüenza, porque les da repudio, rechazo.
Punto número 4, debemos permitir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Jamás guiarnos bajo nuestra propia prudencia, bajo los deseos de nuestro corazón. Punto número 5 y muy importante, debemos pedir a Dios que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Si es que no sentimos amor por aquellas personas que están afuera, debemos pedirle al Señor que comience a ministrar nuestro corazón para poder sentir este amor por aquellas personas. Y que el amar a nuestro prójimo es el segundo más grande mandamiento. Te invito a que en oración puedas pedirle al Señor que Él despierte en ti ese hambre, ese anhelo, ese amor por aquellas personas que no le conocen aún, por aquellas personas que han sido rechazadas por la sociedad, por aquellas personas a las que nadie les quiere entregar palabras, porque ellos necesitan recibir esta verdad que tú y yo hemos recibido y que se nos ha sido revelada. Mateos capítulo 24, verso 46 dice: dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos encuentre a ti y a mí cumpliendo con nuestro deber, que es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Te invito a que puedas estar atento a nuestro chapter número 2 de la siguiente semana, que se ha titulado El mensaje de Dios a las personas con adicciones. Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga.